Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, o en nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra, ojalá comprendamos, ojalá practiquemos. Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo, Katy González, Adolfo Galán y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Un año más. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Y llegábamos el último día al capítulo 8. Lo retomamos leyendo. Se fue Jesús al monte de los Olivos, pero de mañana otra vez volvió al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentado les enseñaba. El pasaje es de los que, si se comenta, se estropea. Hay que saborearlo, leyéndolo. Solo recordar, para meternos en materia, que el adulterio estaba castigado con la lapidación. Está prescrito en la ley, tanto en el Levítico como en el Deuteronomio. 2. Que Roma se reservaba la pena de muerte. 3. Que Jesús había dicho que no estaba contra la ley. Y por último, que tenía fama de misericordioso y había advertido que no venía a condenar. Leemos. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer tomada en adulterio y, poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándole para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos que le oyeron fueron saliendo uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo. Y la mujer en medio, incorporándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Para que veáis cómo entre los sabios hay opiniones para todo, he buscado unas opiniones de dos grandes obras totalmente opuestas para que no nos extrañe. Ambas narraciones arrancan de la multitudinaria fiesta de los tabernáculos. Dice la Biblia comentada de Verbum Dei como cierto aval de historicidad. La fiesta más alegre de los tabernáculos, con las circunstancias de acampar la gente, miles, al aire libre y la consiguiente aglomeración que se producía, no siempre quedaba exenta de desórdenes morales. Del comentario al Evangelio de Juan Rudolf dice también: La especulación de que los días de la fiesta de los tabernáculos, con su alegría desenfrenada, eran especialmente aptos para tales deslices, está fuera de lugar. Pues qué bien. Vamos al análisis del pasaje cargado de enseñanzas. Hipócritas que, importándoles nada el pecado, y se presentan como celosos de la ley y puritanos. Pisoteadores de la caridad, pues aunque pillasen a una pobre mujer en adulterio, decirlo así, humillarla así, tirarla asustada así, eso sí, como algunos de los escrituristas opinan, no lo habían provocado.
porque la cuestión no tenía escapatoria. Lo tenían bien urdido. Si perdonaba, tú, defensor de la ley, si condenaba y la apedreaban, los romanos pedirían cuentas. ¿Y dónde está tu bondad y tu misericordia? No sospechaban los miserables que iban a arrancar a Jesús una de las frases conocidas por el mundo entero, por creyentes y no creyentes, testimonio de la inteligencia de Jesús. El que esté libre de pecado. Ya conocemos la respuesta. El final es una estampa digna de ser reproducida por pintor o poeta, digna de ser meditada por quien se sienta pecador. Dice San Agustín. Quedaron solo estos dos, la miseria y la misericordia. Jesús no vino a condenarnos, eso está muy claro, pero nos preguntamos, ¿qué escribió en el suelo? Hay opiniones para todos los gustos. Desde que hizo recordar la cita de Jeremías. Señor, esperanza de Israel, quien te abandona fracasan, quien se aparta de ti quedan inscritos en el polvo por haber abandonado al Señor, la fuente de agua viva. Otros que escribió una relación de ciertos pecados cometidos por los acusadores. Y otros nada en concreto, sino demostrar que se desentendía de la acusación. Pero parece significativo el que fueron esfumándose uno a uno y los viejos los primeros. Diremos finalmente que nada hay en contra de este pasaje desde el punto de vista histórico. Al contrario, visto su comienzo, al decir de Weisweyer, lleva el sello de la verdad y no presenta la más mínima huella de invención tardía. Las siguientes enseñanzas de Jesús fueron dadas junto al gazofilafio del templo, si os parece, para situarnos un poquito. Según la Misná, tradición oral judía, había 13 grandes trompetas cepillos que acababan en la sala del tesoro. En el atrio de las mujeres, los días 1 y 8 de los tabernáculos, ardían 4 fenomenales candelabros de oro de más de 25 metros. Los hombres llevaban teas encendidas, mientras los levitas entonaban salmos relacionados con la columna de nube y fuego del desierto. En este ambiente Jesús aprovechó para revelarles cómo la columna y la nube eran presencia de Dios entre ellos. Así Él es la luz que deben aprovechar. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en la tiniebla, sino que tendrá luz de vida. Dijéronle pues los fariseos, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, mientras que vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Estas enseñanzas, revelaciones, gloria de su pueblo Israel, tenían más fondo para sus oyentes que nosotros al oírlas, que sabían que la luz era símbolo de salud mesiánica, muy repetido sobre todo en los profetas Isaías y Baruc. En este contexto hay que comprender la sensación de los oyentes al oír que Él es la luz. Fijaros cómo todo tiene una conexión. Yo soy la luz, luego quien le sigue no anda en tinieblas, y tendrá luz que es luz de vida. La ley decía que el testimonio exige 2 testigos, no vale uno solo. Y la Misná decía que no se puede creer a uno que testifique sobre sí mismo y juzgando de tejas abajo, juzgando según apariencias, según la carne, el testimonio de Jesús no les valía. Pero como es Dios, debió bastarles, no obstante, testifica también el Padre. ¿Habrá mejor claridad sobre divinidad de Cristo y diferenciación de personas? Jesús, al decir que el Padre testifica, se refiere a las obras de dar vista a los ciegos, curar leprosos, resucitar muertos,
Recordemos lo que leíamos en el capítulo 5. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará aún mayores obras que estas, de suerte que vosotros quedéis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Solo Jesús sabía de quién venía y a dónde iba. Y como con sorna y burla le decían, ¿dónde está tu Padre? No sé si nos damos cuenta de lo que Jesús debió sufrir con estas burlas, ni de cómo el Padre, hablando a nuestro pobre hablar, podría contenerse y no fulminar a los que así se mofaban. Recordar, como hemos venido diciendo, cómo a Jesús no se le cae el nombre del Padre de los labios. En el templo, con los doctores, con la samaritana, en la cruz, siempre el Padre, siempre haciendo lo que agrada al Padre. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. El amor Padre, Hijo y Espíritu Santo es infinito. ¿Comprendéis lo que tuvo que sufrir ante estas burlas? La respuesta es impresionante y válida a través de los siglos para tanto intelectual y tanto sabio que se sigue mofando. Pero ellos le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Hay algo a continuación de suma importancia. ¿Por qué San Juan, ante esta respuesta de Jesús, dice que si no le prendieron era porque no había llegado su hora? Qué tremenda blasfemia vieron en esas palabras para considerarlo reo de muerte. Claro que para ellos había blasfemado. Se hacía igual a Dios. Hay que matarlo. Si conocerle a Él es conocer al Padre, y una vez más veréis que el Evangelio de San Juan es una continua revelación de que Jesús es Dios, aunque de la misma época, tal vez otro día, Jesús habló a los incrédulos judíos. Todavía les dijo, yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy no podéis venir vosotros. Los judíos se decían, ¿acaso va a matarse? Que dice, a donde yo voy no podéis venir vosotros. Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Ellos decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él. No comprendieron que les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús, cuando levantaréis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Toda esperanza judía estaba puesta en la venida del Mesías, y en tiempos de Jesús la expectación era máxima. Como era él y le rechazaron, morirán en su pecado. Recordar, para ver luz y abrir los ojos. Si rechazan la luz y cierran los ojos, no hay solución. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo precisamente. La soberbia de los judíos llegaba a tal extremo que, incapaces de dudar de sí mismos, como el Sanedrín fuera donde fuere, tenía dominio y tentáculos, solo les cabe decir que se iría a suicidar. Y notad la sutil hipocresía. El suicidio estaba como gravísimo delito que acababa con la genna o condenación. Y claro, allí es donde ellos no podían ir. Ellos eran de una conducta intachable. Y de nuevo vemos en Juan que Jesús emplea el yo soy o el soy yo, del que ya hemos repetido era el nombre divino revelado a Moisés. Y dicen, ¿quién eres tú?
¿Les podía decir más de lo que les estaba diciendo? Los versículos que hemos leído son de difícil interpretación. A ver si os ayuda la aclaración. Ellos decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo de lo que le oigo a él. No comprendieron que les hablaba del Padre. Jesús habla del plan del Padre. El Padre es veraz y fiel, cumple su alianza y su promesa, envía a su Hijo Salvador, es rechazado, y cuando sea levantado en alto será ya tarde para ellos. Y lo dice con la trascendencia del yo soy. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Recordáis cuando dijimos sobre el peligro de estar familiarizado con ciertas expresiones recogidas por Juan? La verdad os hará libre. Pero decíamos, ¿qué verdad? Sinceridad, lealtad, fidelidad, y concluíamos que la verdad que hace libres es Cristo. Su realidad divina, camino, verdad y vida. Por eso el discípulo de Cristo, si es auténticamente libre, y esto lo dijo a los que habían creído en él. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y los no creyentes, claro, saltaron, y se produjo una pequeña, no pequeña polémica, que para creyentes es una manifestación más de su divinidad. Respondiéronle ellos: somos linaje de Abraham y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado. El siervo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Si pues el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Pero Jesús habla de la verdadera esclavitud, el pecado. Oh, paradoja. Jamás se habló tanto de libertad y menos de pecado que, si me perdonáis, hasta ciertos curas callan a veces. Y si el pecado es el que nos quita la libertad, ¿cómo se puede ser libre eliminando de la predicación esta verdad? Lo que sigue causa asombro. Es impresionante. Rechazan a Cristo, ¿verdad? Luego son hijos de la mentira. Y como el padre de la mentira es Satanás, tienen por padre al diablo. Y como el diablo, si pudiese destruir a Cristo, otra gran revelación. Satanás y sus ángeles homicidas desde el principio. No se mantuvo Satanás en la verdad. La mentira es algo suyo, algo propio. Fijaros que la hipocresía, la falsedad, la apariencia, que así era la conducta de los judíos, es vivir en constante mentira. Y otra revelación para los no creyentes. La mala disposición, ojo a esto, impide aceptar a Cristo verdad y te sumerge en el error. Yo hablo lo que he visto en el Padre, y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora buscáis quitarme la vida a un hombre que os ha hablado la verdad que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle ellos: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos por padre a Dios. Díjole Jesús: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí porque yo he salido y vengo de Dios. Pues yo no he venido de mí mismo. Antes es Él quien me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él.
Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Cómo recuerda Jesús que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio? Es terrible que precisamente por decir la verdad no se crea. ¿Nos habla Juan aquí la caída de los ángeles? Así lo creen algunos santos padres. Jesús les lanza un reto. Para cualquiera bien intencionado debería bastar. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Pero no son de Dios, rechazan a Dios y por eso no escuchan. El que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Acusarlos de no ser los verdaderos adoradores y de, empujados por Satanás, odiar al Redentor hasta querer matarle, denunciando así sus ocultas intenciones, era insufrible. ¿Y qué pasa? Que viene el insulto, samaritano, endemoniado. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Os habréis dado cuenta de que San Juan constantemente habla de la vida, pero vida eterna, como la vida de la gracia. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Abraham y los grandes profetas anunciaron nueva vida, pero no la dispensaban ellos. Cristo sí. Y los enemigos no soportan más. Ahora sí que... ¿por quién te tienes? Dijéronle los judíos: ahora nos convencemos de que estás endemoniado. Abraham murió, también los profetas, y tú dices: quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Qué pretendes ser? Jesús vuelve a decir algo que nos afecta a todos. ¿Cuántas veces decimos que Dios es nuestro Dios? Y no le conocemos, entre otras cosas, porque no hablamos con Él, no le conocemos. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios, y no lo conocéis, pero yo le conozco, y si dijereis que no le conozco, sería semejante a vosotros. Embustero, más yo le conozco y guardo su palabra. El versículo siguiente es un tanto enigmático. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en mi día, lo vio y se alegró. ¿A qué día se refiere? Según San Agustín, a la Encarnación. Según Juan Crisóstomo, a la Pasión. Según San Cirilo, las dos cosas. ¿Tuvo Abraham especial revelación? Porque sí sabemos que muchos lo desearon, lo dice el propio Cristo en el Evangelio de Lucas. Tal vez Abraham, cuando recibió la revelación de que por su descendencia iban a ser bendecidas todas las generaciones, vio al descendiente. El versículo 57 tiene mucha gracia, pues Jesús no dice haber visto a Abraham, sino a Abraham a él, lo acabamos de leer. Le dijeron entonces los judíos: ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Y como daban por imposible que el patriarca hubiese visto a Jesús, lo dan por imposible haciendo números, y dicen que en números redondos no tiene ni 50 años. El final es solemne. Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese era yo. Un antes de saber bíblico para el yo soy. Si estaría la revelación de su divinidad clara y sin duda, que cogieron piedras para matarle por blasfemo, al hacerse igual a Dios. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Así acaba el capítulo 8, queridos oyentes. Tras el descanso vamos a comenzar un nuevo capítulo, pero nosotros, antes de comenzar a describirlo, vamos a hacer una pequeña pausa en la palabra, si os parece, escuchando y alegrándonos con este aleluya en la gozosa alegría de su nacimiento. No olvidéis que estamos en Navidad.
Amigos, de nuevo con vosotros tras esta breve reflexión con música de fondo. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el Evangelio de San Juan. Y vamos, como os habíamos anunciado antes de comenzar este nuevo capítulo, y que para mejor entenderlo recordemos, primero, que era sabido y lo es, que determinados lugares, puertas del templo, puertas de la ciudad, etcétera, solían mendigar cada día ciegos, inválidos, forma que llegaba a ser muy conocidos. Si a un ciego de nacimiento, segundo, si a un ciego de nacimiento, en la mayor parte de los casos, le arreglamos la vista y su semblante, sin dejar de parecernos, nos resulta un tanto extraño. Lo habréis observado en algún operado de astigmatismo, por ejemplo, que es muy frecuente, que ahora lo ves sin gafas, ¿no? Y tercero, una creencia popular era que la saliva tenía propiedades curativas, y con esas advertencias leemos. Pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: Ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió. Mientras este día, venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con él los ojos y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le conocían que era mendigo, decían: ¿No es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él, otros decían: no, pero se le parece. Él decía: soy yo. Entonces le decían: pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Respondió él: ese hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Una errónea creencia popular, fomentada por los propios rabinos, era que todo padecimiento físico era consecuencia del pecado personal o sus progenitores. Y esta creencia aún latía en tiempos de Jesús. Me atrevo a decir que incluso hoy en algunos lugares, a pesar de que los profetas habían denunciado tal error. Esa es la razón de la pregunta de los discípulos. Claro que si ciego de nacimiento, mal pudo ser castigado de un pecado anterior a su nacimiento, dejando a un lado las raras creencias de culpabilidad de almas o de antepasados, etcétera, etcétera. Jesús revela un gran misterio. El problema del dolor, y no como castigo de pecado personal, sino todo dolor como consecuencia, es el pecado original. Pero todo dolor, enfermedad, etcétera, tiene siempre una finalidad profunda en el plan de Dios que se nos escapa. A veces Dios permite sufrimientos, desgracias, como único medio de volver a Él. Recordar la historia del hijo pródigo, por ejemplo. Y en este caso, además de manifestarse por el ciego la gloria y el poder de Dios, por su ceguera, tuvo una revelación y una luz y una gracia excepcional. Jesús, con una alegoría, muestra que se manifestará, pero esta manifestación acabará pronto. Su vida pública, como sabemos, será corta. Por tanto, deben aprovecharse. Y Cristo, al igual que da luz a los ojos del cuerpo, puede darla a los ojos del alma y hace el milagro de una manera rara, digamos, ¿no? Recordad que al hijo de Rébulo lo sana a distancia, al leproso lo cura acariciándole, la hemorroísa se cura por tocarle ella, y los endemoniados con una orden de su palabra. Pero hay como una rara preparación en esta curación de Jesús.
escupe en el suelo y con tierra hace un poquito de lodo, se lo unta. El gran problema, el gran pecado. Queridos amigos, era sábado y la ley prohíbe amasar, y ha amasado 1 tonelada, con un poquito de saliva, supongo. Y Jesús le manda a lavarse en la piscina de Siloé. Ya dijimos que llegaba a través del túnel que hizo Ezequías, labrado en roca. Y Siloé significa enviado. ¿Hay un simbolismo con el bautismo? Lavar con agua, recibir la fe, así lo apuntan algunos santos padres. Los sacramentos son medicinas que sanan mediante materia que entra por los ojos. ¿Sería esta razón de tal preparación? Porque Dios va a dotar a la materia de gracias increíbles y para facilitarnos el creer. Y tal vez por eso le manda que se lave en Siloé. ¿Prueba de fe? Quizá. Recordad la incredulidad de Naamán cuando Eliseo le mandó lavarse en el Jordán. Si no es por el criado, a punto estuvo de estropearlo todo. Un ciego conocido, como transformado, que ve totalmente la que se armó. Primero, revuelo popular. El dato de que dudasen que fuera el mismo al cambio sin duda de fisonomía. Es una prueba fenomenal de historicidad. Y claro, la gente quiere ir a él. ¿Dónde está? Segundo revuelo de los listorros hipócritas. Jesús lo ha hecho en sábado, y no es la primera vez. Y Jesús se enfrenta así a la hipocresía casuística a la que obligaban los fariseos y lo hace en el mismo Jerusalén. Veamos el razonamiento de estos listorros. Llevan a presencia de los fariseos al antes ciego, pues era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo le preguntaron al fariseo cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Dijeron entonces algunos de los fariseos: no puede venir de Dios ese hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos. No puede ser, porque al hacerlo en sábado no puede venir de Dios. Pero ante lo evidente, algunos decían: ¿y si no es de Dios? ¿Cómo puede dar vista a un ciego de nacimiento? Solución: no era ciego. Vamos a ver que vengan sus padres. Otra vez dijeron al ciego: ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Él contestó: que es profeta. No querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? Fijaos en la retranca de la pregunta. ¿De quien vosotros decís que nació ciego? Qué duro es dar coces contra el aguijón. Y claro, es que los padres tenían miedo, conocen el percal y con habilidad se defienden y no pueden dudar de que su hijo es y que nació ciego. Respondieron los padres y dijeron: lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntárselo a él. ¿Edad tiene? Que hable él por sí. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, que ya estaban convenidos en que si alguno le confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Que cómo es que ve? Que lo aclare él. Y es que se jugaban la expulsión de la sinagoga, que según la culpa podía ser expulsión corta, 8 días, expulsión vestida de luto, sin cortarse el pelo ni la barba, ni hacer oración en común, o expulsión con destierro y confiscación de bienes con negación de trato. En este caso era pecado grave. Mentir, amasar para curar en sábado, se supone que temían la tercera. Y cuando fracasan los argumentos, aumenta la prepotencia y viene la intimidación. ¡Da gloria a Dios! Llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondió él: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que siendo ciego, ahora veo.
Dijéronle también: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis haceros discípulos suyos? Quieren pillarlo en contradicción, pero, y tal vez con cierta ironía, a la naturalidad del nuevo vidente, yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que me abrió los ojos y vino, cómo no, la injuria, el insulto, que es el arma de los derrotados. Ellos, insultándole, dijeron: sé tu discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Cuanto a este, no sabemos de dónde viene. Y lo maravilloso, que tanto como sabéis... Respondió el hombre y les dijo: eso es de maravillar, que vosotros no sepáis de dónde viene, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera Dios, no podría hacer nada. Cuánto intelectual ciego como aquellos sabios, y cuánta lógica la del sencillo fiel a la verdad. No os extrañéis oír o leer barbaridades de hombres adorados por intelectuales. El resultado, ni ante la evidencia. Misterio de fe, queridos oyentes. Por la última frase se supone que fue excomulgado. Respondieron y dijéronle: eres todo pecado desde que naciste, y pretende enseñarnos, y le echaron fuera. Pero Jesús no hace nada a medias, y fue a completar la obra. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y encontrándole le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús: le estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él: creo, Señor, y se postró ante él. Sin duda que tuvo una extraordinaria revelación, no sólo de que Jesús era el Mesías como Hijo del Hombre, sino que era Hijo de Dios igual a Dios, pues le adoró. Final feliz, pero un hecho real. Y así los que dicen ver, ciegos, y los que acepten, verán. Y este es el juicio sin necesidad de que Jesús te juzgue. Te juzgas tú solito, según la actitud que tomes. Jesús dijo: yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Y aquí apunta Jesús algo terrible: la ceguera con responsabilidad. Recordemos una vez más que para ver hace falta luz y abrir los ojos. Si los abres sin luz, no ves, virtud teologal. Si Dios te da luz y no los abres, no ves, libertad tuya. La culpa de aquellos fariseos fue que se negaron a abrir los ojos a la luz. Y queridos oyentes, la luz es Cristo, ya lo sabemos. Y a Él y a su mensaje es a quien damos a conocer en esta emisora de la Madre. Y este mensaje necesita de nuestra colaboración. Como siempre, y en esta campaña de Navidad, recurrimos a tu generosidad para hacer llegar a todo el mundo el mensaje evangélico. ¡Feliz Año Nuevo! Es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo a la Virgen que, como en Caná, nos obtenga de Jesús el vino bueno de la alegría que no se desgasta, sino que crece hasta llegar a la plenitud eterna. Y con la proclamación de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir, que nos invitan a hacer feliz este año a los que nos rodean. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que necesita tu ayuda para seguir realizándolo muchos años más. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal.
Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Una ciudad en el Valle del Ródano, en Italia, que venera a su primer obispo como San Restituto, es considerado como tradición que es el lugar de nacimiento de este ciego. Pasamos al 10º capítulo, que nos ilustra sobre el buen pastor. ¿A que os quedáis cortos si os pregunto, entre pinturas y esculturas, se han contado del buen pastor en las catacumbas 120 por un lado y 150 por otro? Tanto veneraron los primeros cristianos a Jesús como buen pastor, que tanto ama a sus ovejas, que da la vida por ellas y la da para defenderlas del enemigo, porque ciertamente si no hubiera dado su vida, todos perdidos en condenación. Para gozar de esta vida que Él nos ganó, entregando libremente la suya, hay que estar en su aprisco, ir tras el que proporciona sanos y abundantes pastos. Entrar al aprisco por Él, que es la única puerta, y como pastor universal no olvida a los que están fuera del aprisco. Quiere unirlas para conseguir un solo rebaño con un solo pastor. Tanta belleza, tantas agradables revelaciones de Jesús, no es extraño las numerosas representaciones de las catacumbas a las que os hacía alusión. Toda esta doctrina la encontramos en este capítulo 10 de Juan que comenzamos ahora a explicitar. Y os advierto, como en ocasiones anteriores, que dejamos a los estudiosos si este capítulo 10 es o no continuación del 9. Nos quedamos, si os parece, con que Santo Tomás que dice: Cristo ilumina, Cristo vivificador da vida. También dejamos para los estudiosos si es metáfora, si parábola o alegoría, o si participa de ambos géneros la narración. A nosotros nos interesa la doctrina dicha con este o cualquier otro género literario. Si dudan, por cuanto Jesús se presenta a veces como la única puerta y a veces como el pastor, lo que no cabe duda es que ambas metáforas revelan lo que Jesús es: única puerta, no hay otra que se nos haya dado, su nombre, su persona; pastor que con su vida salva la nuestra. Para mejor comprender el texto, que es el mejor comentario, solo os recomiendo una lectura reposada. Primera, se ha comprobado que en aquellos lugares y en Oriente los pastores iban delante, al contrario que generalmente hoy en Occidente. Segundo, que las ovejas más importantes le ponían sus nombres y por supuesto el pastor las conocía. Tercero, la oveja es un animal asustadizo y si alguien extraño grita, al no reconocer la voz del pastor, huyen aterrorizadas. Y cuarto, la frase del texto salir y entrar era bien entendida por los oyentes, por su sabor bíblico, frase semita que denotaba jefatura, categoría. Como veis, Jesús empleó metáforas muy conocidas, pero como los fariseos eran incapaces de suponer que se refería a ellos como malos pastores, pues ni se enteraban. En verdad os digo, que al que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Le dijo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que le estaba hablando. No lo entendían, no sabían de qué hablaba. Notemos cómo cuando se trata de alegorías, se advierte la distinción del sujeto de lo que quiere enseñar la alegoría. Yo soy la vid, y así como la vid, luego es pero no es. La doctrina es clara, como el sarmiento separado se seca, etcétera, ¿no? Yo soy la puerta, nos dice aquí. Si uno entra por mí, ahí está la aclaración del por qué dice ser la puerta, y no es que sea una puerta. En cambio, cuando es literal, causal, real,
No hay eso de así como. Leamos, pues. De nuevo les dijo Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores. Las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas. Una duda. ¿Quiénes serían los pastores que han de pasar por la única puerta y quiénes los salteadores? Que las ovejas son los hombres no admite dudas. Y Jesús es el pastor y a Pedro le dirá: apacienta mis ovejas. ¿Y los salteadores quién? ¿Los malos? ¿Los que se presentaban como Mesías? No hay acuerdo. ¿Se refería a los fariseos? Ciertamente. Se negaban a pasar por la única puerta. Echaban pesadas cargas. Jesús les delata, etcétera, ¿no? Yo he venido para que tengan vida. Si será importante el valor de esta vida, que es eterna, que es la que importa, que lo demás es un soplo. Si será importante que Juan, del capítulo 3 al capítulo 10, habla de esta vida y la cita hasta 12 veces. Si os fijáis, veréis que en todo el pasaje late la enseñanza de que Jesús, al hacer su obra, la Iglesia, la dotaría de pastores con poder, no solo a su vicario de confirmar ovejas y corderos, sino pastores. Y así lo hizo la Iglesia desde el principio, como vemos, por ejemplo, en Tito. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad siguiendo las instrucciones que te di. Pastores capacitados para dar esa vida. Aquí vemos el mandato de Pablo a Tito, que le deja de jefe de esa iglesia, ¿no? Para dar esa vida que él, con la suya, nos ha ganado a todos y que nos dispensa mediante los sacramentos. Seguiremos en este punto, si os parece, en nuestra próxima emisión, pues hoy el tiempo se nos ha ido. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, descubrir, saber, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa, histórica o actual, que pueda orientar nuestras vidas de cristianos, para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hoy hemos recibido un mail de Cristina, una oyente que nos pregunta sobre el árbol de Navidad. Hola amigos, Hagamos Viva la Palabra. Soy una asidua oyente de Radio María. Quiero aprovechar vuestro espacio dedicado a nosotros, los oyentes, para exponer un tema que cada Navidad viene a rondarme la cabeza. Desde hace ya unos cuantos años y cada vez más observo que en las calles de mi ciudad e incluso en muchas de las casas de mis familiares y amigos, cada vez hay más árboles de Navidad y menos belenes. He de reconocer que yo soy muy tradicional y en mi casa nunca falta el belén y otro adorno. Pero lo del árbol me parece que es una costumbre pagana que tiene muy poco que ver con el Niño Dios. ¿Cuál es el origen de la tradición del árbol de Navidad? ¿Tiene o no raíces cristianas? Espero que me podáis ayudar. Un saludo, Cristina. Muchas gracias por tu participación, querida Cristina, y por escuchar Radio María en nuestro programa.
Vamos a intentar responder a tu consulta. Para empezar diremos que sí, que el árbol de Navidad es un símbolo cristiano y su origen es antiquísimo. Muchas leyendas y antiguas tradiciones hacen referencia al árbol de Navidad como una costumbre pagana, pero posteriormente cristiana. Por un lado, las leyendas paganas nos cuentan que los pueblos primitivos introducían en sus chozas plantas de hoja perenne y flores, atribuyéndole un significado mágico o religioso. La historia nos relata que griegos y romanos decoraban sus casas con hiedra, de hoja perenne, como sabéis, mientras que los celtas y escandinavos preferían el muérdago, el acebo, el rusco, el laurel, el pino o el abeto por sus cualidades medicinales. En la cultura celta estos árboles eran considerados elementos sagrados, siendo adornados y venerados por los druidas de Centro Europa. Coincidiendo con la celebración de la Navidad cristiana, los celtas celebraban el nacimiento de Frey, dios sol y de la fertilidad, adornando un árbol perenne que era llamado árbol del universo. Cuando los primeros cristianos llegaron a evangelizar el centro y norte de Europa, adoptaron la tradición de adornar el árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su original significado pagano. Según la tradición alemana, el árbol de Navidad se remonta al siglo VIII y se atribuye a San Bonifacio, obispo inglés y evangelizador de la Germania. Cuenta esta tradición que San Bonifacio, después de un duro periodo de predicación del Evangelio en esta región con cierto éxito, viajó a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. Y a su regreso a Alemania, en la Navidad del 723, vio que los germanos habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín. Encendido por una ira santa, como Moisés ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y cortó el roble sagrado. Esta tradición alemana cuenta que al primer golpe de hacha, un fuerte viento derribó el árbol. El pueblo reconoció la mano de Dios en este evento y preguntó a Bonifacio cómo debían celebrar la Navidad. El obispo reparó en un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido intacto junto al roble caído y lo vio como símbolo perenne del amor de Dios. Y como era costumbre meter en las casas una planta de hoja perenne en invierno, pidió a todos que llevaran a casa un abeto y lo adornaran con manzanas, que simbolizaban el pecado original y las tentaciones, y velas, que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar al mundo. El abeto fue considerado desde entonces como un signo de paz y por permanecer siempre verde, símbolo también de la inmortalidad. Además, con su copa apuntando hacia arriba señala el cielo, la morada de Dios. En la Edad Media era costumbre en Europa completar la predicación de la palabra recurriendo a las obras de teatro para representar los pasajes de la Biblia y enseñar la religión a los feligreses, que en su mayoría eran analfabetos. En la Nochebuena se representaba con grandísimo éxito popular. El episodio del pecado original y Eva, un abeto adornado con manzanas, obleas, dulces y regalos para los niños, representaba el árbol del bien y del mal, del paraíso terrenal, situándose en el centro del escenario. El árbol de Navidad recuerda, como hemos visto, al árbol del paraíso y al árbol de la vida eterna por ser hoja perenne. Pero también representa a Jesucristo, el Mesías prometido para la reconciliación. Varios papas han reflexionado sobre el sentimiento cristiano del árbol. Juan Pablo II, por ejemplo, lo hacía con estas palabras. En invierno, el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere. El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es siempre verde, si se hace don no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo. En la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca. Benedicto XVI también habló del significado cristiano del árbol de la Navidad en una de sus audiencias. El árbol de Navidad, símbolo de vida, nos remite al misterio de la Nochebuena. Cristo, el Hijo de Dios, trae al mundo oscuro, frío y no redimido al que viene a nacer una nueva esperanza y un nuevo esplendor. Si el hombre se deja tocar e iluminar por el esplendor de la verdad viva que es Cristo, experimentará una paz interior en su corazón y será constructor de paz en una sociedad que tiene mucha nostalgia de reconciliación y redención. El árbol de Navidad y los regalos propios de estas fechas son un modo de recordar que el árbol de la cruz proceden todos los bienes. Por eso la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad también tiene un sentido cristiano. Así lo explicaba San Juan Pablo II.
Generalmente en el árbol decorado y a sus pies se colocan los regalos de Navidad. El símbolo se hace elocuente también desde el punto de vista típicamente cristiano. Recuerda al árbol de la vida, representación de Cristo, supremo don de Dios a la humanidad. Benedicto XVI nos animaba a vivir la Navidad con verdadera alegría cristiana y a mantener viva la tradición de estas celebraciones navideñas. Al encender las luces del nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas, que nuestro ánimo se abra a la verdadera luz espiritual traída a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, frente a una cultura consumista que tiende a ignorar los símbolos cristianos de las fiestas navideñas. Preparémonos para celebrar con alegría el nacimiento del Salvador, transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de las tradiciones que forman parte del patrimonio de nuestra fe y cultura. Esperamos haber aclarado tus dudas, querida Cristina, y haber ayudado a conocer un poco mejor la historia del árbol de Navidad para todos nuestros oyentes. Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de la emisora en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Os hemos acompañado en este programa Adolfo, Katy y María José. Nos encontramos nuevamente el mes que viene, si Dios quiere, con un programa en el que seguiremos analizando despacito el Evangelio según San Juan, lleno de detalles dignos de ser meditados. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Hasta dentro de un mesecito, que se pasa volando. Hasta entonces, que seáis muy felices. En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Andemos como ciegos, en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá